La película comienza presentando a Bruno, un cirujano, vive con su esposa Sylvie y su hija Jasmine, quien está entusiasmada con su próxima fiesta de cumpleaños. Queriendo repartir las invitaciones esa misma tarde, Jasmine se prepara para salir después de almorzar. Bruno le ayuda a ponerse su chaqueta y le ata el lazo, instándola a tener cuidado y regresar pronto. Sin embargo, después de que Jasmine sale, Bruno y Sylvie, aprovechando la casa vacía, deciden disfrutar de un momento romántico juntos. Horas más tarde, Bruno despierta sobresaltado por la visita inesperada de compañeros de escuela de Jasmine, quienes están preocupados porque no la han visto en toda la tarde. Alarmado, Bruno intenta comunicarse con su hija, pero no obtiene respuesta. Además, descubre un mensaje sin escuchar en el teléfono de casa, lo que provoca la reprimenda de Sylvie por su falta de atención. Pronto se encuentran con la policía, proporcionando detalles para facilitar la búsqueda de Jasmine. Bruno, decidido a encontrarla, se une a la búsqueda en el parque cerca de la escuela y trata de consolar a Sylvie, quien está desconsolada. La búsqueda se intensifica cuando Bruno y dos policías investigan unos arbustos espesos. A pesar de los intentos de los oficiales por detenerlo, Bruno avanza y descubre el peor de los escenarios. El cuerpo sin vida de su hija yace en el césped. Devastado, cae junto a ella, llorando mientras procesa la horrible verdad de que Jasmine ha sido víctima de un acto cruel. 7 días tras la trágica pérdida de Jasmine, Bruno y Sylvie se enfrentan a la difícil tarea de organizar su funeral. Sumidos en una profunda tristeza, los días pasan entre el silencio y la distancia, con la comunicación entre ellos prácticamente rota. Al poco tiempo, Bruno recibe una llamada del detective Mercure, quien le comunica que han identificado al presunto asesino de Jasmine gracias a las pruebas recabadas, anticipando una condena segura. La noticia se convierte en un tema de interés nacional, y el sospechoso, un hombre joven llamado Anthony con antecedentes criminales, aparece en los medios sin mostrar una pizca de arrepentimiento, desatando la ira de Bruno y las lágrimas de Sylvie al ver que el causante de tanto dolor y tristeza solo ha sido condenado a 30 años en prisión. Mientras la justicia avanza, Bruno visita el lugar donde encontraron a su querida hija. Determinado, decide retomar sus actividades diarias y sugiere a Sylvie que haga lo mismo para enfrentar el dolor, pero ella se resiste, incapaz de dejar atrás el recuerdo de su hija. En un intento por distraerse, Bruno descubre una cabaña abandonada en el bosque donde encuentra un arma y comienza a trazar un plan de venganza, obsesionado con hacer justicia por su cuenta. Durante una cena silenciosa, Sylvie interroga a Bruno sobre cómo ocupa sus días. Él miente, alegando que ha estado en el hospital, aunque ella sospecha lo contrario al no haber podido localizarlo allí. En secreto, Bruno contrata a 2 hombres para realizar un trabajo en la cabaña, prometiéndoles una gran suma de dinero a cambio de su discreción. La situación toma un giro dramático cuando Bruno intercepta el transporte de Anthony al juicio, incapacitando al guardia con sustancias que lo ponen a dormir y secuestrando al sospechoso. Lo traslada a un terreno abandonado y lo deja inconsciente en el maletero de otro vehículo. Mientras tanto, el detective Mercure descubre la identificación de Bruno en la escena del crimen y al comprender lo sucedido, informa a Sylvie sobre sus sospechas, mientras aguarda la aparición del cuerpo de Anthony. Sylvie se muestra incrédula, enfrentando la posibilidad de que Bruno haya cruzado un límite del que nunca imaginó que sería capaz. Bruno lleva a Anthony hacia una cabaña en el bosque y lo asegura allí. Cuando Anthony despierta, lleno de miedo y confusión, ve a Bruno en la esquina de la habitación mirándolo intensamente. Pide explicaciones a Bruno, esperanzado en convencerlo de su falsa inocencia y en colaborar para encontrar al verdadero culpable. Bruno, imperturbable, le da una lección, mientras Anthony sigue clamando en vano. Mientras tanto, el detective Mercure revisa las grabaciones de vigilancia de la prisión, intentando identificar a una figura misteriosa. Al día siguiente, Bruno despierta a Anthony rociándolo con líquido amarillo. Afuera, Bruno encuentra un ciervo fallecido y decide usarlo para alimentar a Anthony, manteniéndolo en condiciones para seguir adelante con su plan. Las noticias del secuestro ya circulan, poniendo a Bruno como principal sospechoso, lo cual es parte de su plan. Bruno llama a Sylvie para contarle cómo está enfrentando a Anthony, justificando que es un castigo necesario. Sylvie ruega que vuelva a casa, pero Bruno siente que debe seguir adelante para honrar la memoria de su hija. Mercure, escuchando la llamada, le sugiere a Bruno que se entregue, pero Bruno decide esperar hasta el próximo cumpleaños de Jasmine para concluir su plan y después entregarse. Mercure, conmovido y comprendiendo el dolor de Bruno, admite que también deseó venganza en el pasado. De vuelta en la cabaña, Bruno enfrenta a Anthony con firmeza, pero en lugar de concluir de inmediato, dispara a la pared para intimidarlo aún más. Mientras tanto, Mercure, lidiando con sus propias pérdidas, lucha con sus emociones cuando encuentra su anillo de bodas rodando hacia la habitación cerrada de su esposa. Llama a un colega para recuperar el anillo, incapaz de enfrentar sus propios recuerdos.
Cuando Bruno regresa junto a Anthony, este finalmente admite haber causado daño a Jasmine, rogando por clemencia. Sin embargo, Bruno ya está decidido y ata a Anthony, procediendo con el castigo. Mientras tanto, el detective Mercure y su equipo intentan localizar a Bruno, concentrándose en la posibilidad de que se oculte en una cabaña en el bosque. Aunque no tienen pistas claras, y un detective sugiere que tal vez no deberían esforzarse tanto por alguien como Anthony, Mercure insiste en intentar salvar a Bruno de sí mismo. Para el cuarto día, el dolor de Anthony es palpable, y Bruno, aunque resuelto, le proporciona atención médica básica para mantenerlo consciente, ignorando sus ruegos de poner fin a su sufrimiento. Bruno rechaza la idea de que acabar con Anthony pueda devolverle a Jasmine, continuando implacablemente con su venganza. Esa misma noche, Bruno ve en las noticias que entrevistan a Sylvie, quien parece distanciarse públicamente de sus acciones. Furioso, Bruno la llama, acusándola de traición y de no haber amado lo suficiente a su hija. Critica su decisión de quedarse en casa en lugar de acompañar a Jasmine aquel fatídico día. Sylvie, a su vez, le reprocha a Bruno por no haber atendido la llamada telefónica que podría haber cambiado todo. Su conversación termina en desacuerdo y frustración, con ambos colgando el teléfono llenos de ira y dolor. Mercure y su equipo intensifican la búsqueda tras localizar la señal de Bruno. Preocupado por su estado mental, Mercure instruye a su equipo para que peinen meticulosamente el área identificada. En la cabaña, Anthony intenta manipular las emociones de Bruno relatando las dificultades de su niñez y cómo éstas lo empujaron hacia comportamientos dañinos. Sin embargo, Bruno se muestra indiferente ante sus justificaciones, puesto que no tiene derecho de dañar a otros solo porque él haya sufrido. Determinado a enseñarle una lección, muestra a Anthony un frasco que contiene una sustancia que inmoviliza físicamente mientras mantiene la mente alerta. A pesar de las súplicas de Anthony, Bruno aplica el tratamiento, dejándolo incapaz de moverse, pero completamente consciente, y procede a castigarlo para que reflexione sobre el sufrimiento y dolor que ha provocado. Al quinto día, Bruno prepara el desayuno cuando oye a Anthony gritar al recuperar la movilidad, aterrado por lo que le ha pasado. Anthony rechaza la comida y comienza a provocar a Bruno, cuestionando su disfrute de la situación y desafiándolo sobre sus próximos pasos. Bruno, necesitado de un respiro, sale al exterior para calmarse. Al regresar, Anthony confiesa haber cometido más crímenes, incluidos otros incidentes no reportados, y se burla cruelmente de la memoria de Jasmine. Consumido por la ira, Bruno se abalanza hacia Anthony, pero se detiene, reconociendo que responder a la provocación es precisamente lo que Anthony busca, y él no está dispuesto a darle la libertad que quiere. Cuando Bruno llama a Mercure, lo desafía preguntándole si atrapar al asesino de su esposa ha traído algún alivio a su vida. Mercure, atormentado por sus propios recuerdos, se queda sin palabras. Reconociendo la desesperación de Bruno, Mercure intenta extender su ayuda, pero Bruno la rechaza. Entonces, los oficiales de Mercure le informan que están cerca de localizarlo. Un escuadrón policial se aproxima a una residencia sospechosa, entrando con cautela solo para descubrir una computadora que había estado simulando la ubicación de Bruno. Al rastrear una nueva señal proveniente de su proveedor de internet, tropiezan con otra laptop configurada para desviarlos. Mientras tanto, Bruno se detiene en una gasolinera para abastecerse y la cajera lo reconoce. Aunque cuestiona su identidad, ella expresa su apoyo por sus acciones y le agradece, lo que insufla nueva determinación en Bruno. Fortalecido por esta muestra de apoyo, vuelve con renovados ánimos para enfrentarse a Anthony. En el cuartel, Mercure está convencido de que Bruno está en la zona que había predicho y moviliza a todos sus hombres para encontrarlo. Mientras Bruno y Mercure seguían de cerca las noticias, un reportaje reveló que Bruno había informado a los periodistas sobre otras víctimas de Anthony. La mayoría de los padres expresaron su apoyo a Bruno, instándolo a hacer que Anthony respondiera por sus crímenes. Sin embargo, una mujer criticó las acciones de Bruno, argumentando que eran vanas. Esta crítica provocó una reacción en Bruno, quien rápidamente tramó un plan. Esa misma noche, la mujer estaba sola en su apartamento cuando sintió una presencia extraña. Al investigar, fue sorprendida y neutralizada por Bruno, quien con cuidado revisó el entorno para asegurarse de que no hubiera testigos. Poco después, la mujer recuperó la conciencia en él. Bruno, en un tono severo, le explicó que sus críticas venían de no haber enfrentado al asesino de su hija. Luego, la llevó a ver a Anthony, a pesar de sus intentos de resistirse. En un momento tenso, Bruno la desafió a tomar acciones contra Anthony, el hombre responsable de tanto dolor. Cuando ella se negó a actuar, Bruno, decidido a confrontarla con la realidad, la encerró en la habitación con Anthony, forzándola a enfrentar al hombre que le arruinó la vida de la hija de ella. Pero ella no hace nada más que llorar. Más tarde, Bruno se encuentra con la mujer nuevamente, y ambos tienen una conversación profunda. Ella le revela que había conseguido superar su trauma y seguir adelante con su vida, lo cual Bruno cuestiona con escepticismo.
La mujer sugiere que, al castigar a Anthony de esa manera, Bruno está reviviendo la tragedia de su hija una y otra vez, algo que Bruno no quiere aceptar y termina dejándola inconsciente. Después, la abandona a un lado de la carretera y deja su auto en un camino de tierra cerca de la cabaña. Consumido por la ira y la frustración, Bruno destruye el interior de la cabaña mientras Anthony sigue inmóvil en el suelo. La mujer secuestrada, una vez que recupera la conciencia, logra regresar a la policía y les cuenta lo que sucedió. Poco después, la policía encuentra el coche abandonado, y eso intensifica la búsqueda para localizar a Bruno. Bruno experimenta una visión en la que se encuentra con Jasmine, tratando de limpiarla y finalmente acepta su muerte, lo cual lo lleva a derrumbarse en un mar de lágrimas. En ese momento, la policía y los periodistas comienzan a congregarse cerca de la cabaña donde Bruno se oculta, avanzando lentamente hacia su ubicación. Con una nueva perspectiva influenciada por su conversación anterior con la mujer, Bruno toma la sorprendente decisión de liberar a Anthony. A medida que los oficiales cercan la cabaña, Mercure, utilizando un megáfono, hace un llamado a Bruno para que se entregue pacíficamente. Bruno, emergiendo de la cabaña, se entrega sin resistirse y es detenido por la policía mientras un reportero aprovecha para interrogarlo. Al preguntarle si considera que la venganza es la respuesta correcta, Bruno admite que no es así, pero, sin embargo, se mantiene firme en que no se arrepiente de sus acciones, creyendo firmemente que sus esfuerzos proporcionaron alguna forma de justicia para su hija y las otras víctimas. Fin de la película.